Bueno, pues hoy es el día de expiación y vamos a estudiar acerca del significado de este día. Vamos a orar primero. Significado de este día. ¿Qué estamos celebrando? El día de expiación. Dame la mano, mamá. Señor mi Dios y Padre Celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te adoramos y te glorificamos, Padre. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, te pedimos que nos limpies de todo pecado y de toda maldad. Y te damos gracias por este tiempo que vamos a estudiar tu palabra. Te pedimos que nos hables por medio de ella, que nos cambies, que nos transformes, que nos ayudes a comprender lo que dice tu palabra, nos ayudes a comprender cuál es el significado y la importancia del día de expiación, que en hebreo se conoce como Yom Kippur. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos a través de tu palabra, que quites toda distracción, quita de nosotros todo corazón endurecido y danos corazones nuevos, sensibles a tu voz y a tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Amén y amén. Bueno, pues expiación, bueno, básicamente es hacer un sacrificio por el perdón de los pecados, ¿verdad? Eso es lo que básicamente significa la palabra expiación, es hacer un sacrificio por el perdón de los pecados. Entonces, ya no hacemos sacrificios porque Jesús, Yeshua, él fue el sacrificio perfecto que fue capaz de limpiar el pecado de toda la humanidad de una vez y por todas, para siempre, ¿verdad? Porque antes se tenía que hacer sacrificio cada año para limpiar los pecados de la humanidad. No era posible un solo sacrificio como el que hizo Yeshua, porque ninguno era tan perfecto como el que él hizo, ¿verdad? Así que vamos a ir primeramente a Levítico 23 al 24, para leer el texto que nos habla o nos manda a celebrar este día. El texto es Levítico 23 del 26 al 32. Ok, dice: También habló Yahweh a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Yahweh vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. ¿Ok? Así que aquí nos está diciendo que tenemos que celebrar este día como estatuto perpetuo. Y ya dijimos que estatuto significa mandamiento, ¿verdad? Y perpetuo significa que es para siempre, ¿ok? Así que, aunque Yeshua, ya hizo el sacrificio perfecto por nosotros y ya no vamos a hacer más sacrificios de animales, aún así vamos a continuar celebrando este día, haciendo todo lo demás que nos dice que hagamos, excepto los sacrificios. ¿Qué nos dice que hagamos? Número 1 nos dice, primero, ¿qué día es? Pues dice que es en el mes séptimo
el día 10 del mes séptimo. Sabiendo que no estamos hablando del calendario que se sigue en la sociedad de hoy, que es el calendario gregoriano, sino en el calendario bíblico, el calendario que Dios estableció en su palabra. Que si el año comienza en la primavera, cuando la cebada ya está espigada, y a partir de ahí se cuentan 7 meses, ¿verdad? Que son los meses comienzan con la luna renovada. ¿Ok? Así que a partir de ese día que empieza el mes séptimo, que comienza con el día de las trompetas, a partir de ese día se cuentan 10 días más. Y hoy es el día 10 de ese séptimo mes, en donde se celebra el día de expiación. ¿Ok? Sí, porque también tocamos la trompeta para recordar las fechas importantes, ¿verdad? Que son estos días de fiesta para el Señor, los días o los tiempos señalados, ¿ok? Entonces, además de decirnos qué día es, también nos dice que es un día para afligir nuestra alma. Afligir se refiere a que no es como tal que estemos llorando ni nada de eso, ¿verdad? Más bien se refiere a tener una actitud de arrepentimiento en nuestro corazón, que pidamos perdón por nuestros pecados, perdón por los pecados de nuestra familia, por los pecados del pueblo de Dios, por los pecados de todo aquel que no conoce al Señor, y que nos duela ese pecado que todavía las personas no han rendido al Señor y que todavía no conocen al Señor. El Señor en su palabra dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y es por eso que nosotros tenemos que clamar en este día para que más y más personas puedan conocer al Señor y arrepentirse. Entonces nos dice también que, y entonces respecto a esa palabra de afligirse, muchas personas en el día de expiación hacen ayuno como parte de afligir el cuerpo, como ayuno, que no comen por 24 horas en ese día completo. Muchas personas deciden ayunar para como afligir. Sacrificio. No es exactamente como sacrificio, es más bien negarnos a nosotros mismos con el deseo de buscar más del Señor, y como dice afligirnos, pues es afligir el cuerpo para como una representación de lo que hacemos en el mundo espiritual. Entonces, y no solamente no comer en el mundo físico para alimentarnos de la palabra del Señor, que es nuestro alimento espiritual. Entonces, pero la palabra no manda a que ayunemos. Eso son algunas personas lo deciden hacer. Y no se come carne. No, se puede comer carne, tú puedes comer lo que tú quieras. La palabra no te dice que no comas o que no comas carne. Simplemente nos dice que aflijamos nuestro... No, eso no tiene que ver, papá. La palabra no nos dice nada de eso. Eso es la Iglesia Católica que ha dicho que se hagan esas prácticas, pero eso no está en la Biblia. ¿Oíste, pa? Sí. Ok, entonces, respecto a qué más hacemos en este día, dice que es día de reposo, o sea que no vamos a hacer trabajo o actividades relacionadas a trabajo, ni tampoco hacemos trabajar a otras personas. Entonces, y que se guarda desde el atardecer hasta el atardecer, porque ese es un día completo de acuerdo a la palabra. Entonces, de día de sábado a viernes. No, de viernes a sábado ese es el día de reposo semanal, que es el séptimo día. Pero en el día de hoy es día de reposo, no porque sea de viernes para sábado. Es cualquier día. Puede ser cualquier día de la semana. Lo que sucede es que se guarda reposo por motivo del día de expiación. Es por lo que estamos celebrando. ¿Ok?
Entonces, ¿qué se hacía este día en el pasado? ¿Qué se hacía el día de expiación? El sumo sacerdote, ¿verdad? Que era el primer sumo sacerdote fue Aarón, ¿ok? Que era el hermano de Moisés. Él, una vez al año, entraba al lugar santísimo a llevar la sangre del cordero, del chivo expiatorio, que era el que iba a llevar el pecado el que iba a limpiar la sangre de ese chivo expiatorio, iba a limpiar los pecados del pueblo. Y el sumo sacerdote tenía que llevarlo al lugar santísimo y rociarlo sobre el propiciatorio, que era la tapa del arca del pacto. ¿Ok? Entonces, eso solamente lo hacía una vez al año. Y ahora nuestro sumo sacerdote ya no es una persona aquí en la tierra, sino que nuestro sumo sacerdote es... el Papa. No, el Papa no es, eso es de la Iglesia Católica. No estamos hablando de la Iglesia Católica, estamos hablando de lo que dice la palabra del Señor. Yeshua, Jesús, es nuestro sumo sacerdote en la actualidad, ¿ok? Él es el que murió por nosotros, fue el sacrificio para limpieza de pecado, pero también Él mismo, cuando murió y resucitó, llevó su propia sangre al cielo, al lugar santísimo que está en el cielo, y allí derramó su sangre para interceder por nosotros y limpiarnos de todo pecado, y continúa todavía intercediendo por nosotros todo el tiempo. Así que Él es nuestro sumo sacerdote, ¿ok? Jesús, Yeshua, ¿ok? Entonces, también cuando se hacía ese sacrificio, no solamente era un chivo expiatorio, sino habían dos chivos, ¿verdad? Uno de ellos era el que iba a llevarlos, se le ponían las manos sobre la cabeza y se confesaban todos los pecados, ¿verdad?, propios y del pueblo. El chivo. Sobre la cabeza del chivo. Era como si pusieran esos pecados sobre ese animal, y luego ese animal lo iban a llevar al desierto, y ese animal lo iban a sacar del campamento, lo iban a sacar al desierto para morir en el desierto. Y el otro chivo era el que se sacrificaba para entonces llevar la sangre al lugar santísimo. El hecho de que ese animal que iba al desierto se confesaban esos pecados encima, como quien dice, del chivo, para él llevar esos pecados al desierto, lo que es representativo es que el pecado no puede estar dentro del pueblo de Dios, y por eso ese animal llevaba esos pecados fuera del campamento o fuera del lugar en donde estaba el pueblo de Dios, ¿ok? Y eso lo vemos en Levítico 16:22, que dice: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. ¿Ok? Entonces en 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, que estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Yeshua, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ok? Así que por medio de Jesús, Yeshua, que no pecó nunca, y su sacrificio, nosotros fuimos hechos justos. Entonces, en Hebreos 9, aquí vamos a ver que Jesús, Yeshua, es nuestro sumo sacerdote. Vamos a verlo. Dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte.
llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, o sea, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, Yeshua, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, Yeshua el Mesías, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo, Yeshua, en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado.
y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Entonces nada, ahí vemos en ese texto, ¿verdad? Que Yeshua es nuestro sumo sacerdote, que con su propia sangre, Él murió por nosotros, pero también Él llevó esa sangre al lugar santísimo que está en el cielo para limpiarnos de nuestros pecados. Entonces, vamos a 1 de Pedro 4, 17 al 19. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ok, aquí nos está hablando del juicio, ¿verdad? El juicio final, a donde todos nos vamos a presentar delante de Dios en ese juicio, ¿verdad? A rendirle cuentas de todas las cosas que hemos hecho en este mundo, ¿ok? Y ese día, el que haya puesto su confianza en nuestro Señor que murió por nosotros en la cruz, ¿verdad? Y haya confesado sus pecados, se haya arrepentido realmente de sus pecados y crea que el sacrificio que Él hizo fue suficiente para pagar el precio de nuestro pecado y que de ahí en adelante decidió vivir una vida apartada del pecado y en obediencia a los mandamientos, pues, ¿verdad? Así vamos a poder salir bien en ese juicio. Porque su sangre va a haber limpiado nuestros pecados y vamos a obtener misericordia en ese juicio. Pero el que no se haya arrepentido de sus pecados o que diga que tiene fe de la boca para afuera, pero no lo muestre por su obediencia, pues en ese juicio va a perecer, va a salir culpable, ¿ok? Entonces, ¿verdad? Y como aquí dice, si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Verdad? Porque la salvación la podemos perder en cualquier momento y por eso todos los días tenemos que velar por nuestra salvación con temor y temblor. Así que no por nuestras propias obras, sino creyendo que Yeshua murió por nosotros y pidiéndole que nos ayude a obedecerle todos los días, ¿verdad? Apocalipsis 14, del 14 al 16. Dice, miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Ahí nos está hablando, ¿verdad?, de ese momento en donde van a ser separados, ¿verdad?, los que han sido fieles a Dios de los que han sido impíos o malvados, ¿verdad? Y está hablando de ese momento, ¿verdad?, en donde esos impíos van a recibir su castigo o van a enfrentar, ¿verdad?, las consecuencias de su pecado. En Eclesiastés 12:14 dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
¿Ok? Así que quiere decir que en ese juicio todas nuestras obras, buenas y malas, el Señor Él las está viendo, ¿verdad? Todo el tiempo, y vamos a pasar por ese juicio y se van a juzgar todas nuestras obras, buenas y malas. Y solamente el que haya puesto su confianza en Yeshua como Salvador y haya vivido de ahí en adelante una vida de obediencia, es aquel el que va a salir inocente en ese juicio. Pero la ira de Dios, ¿verdad? Que va a ser ese castigo que viene para la humanidad, esa ira es para aquellos que han rechazado el perdón de Dios. Si rechazaron el perdón de Dios, pues lo que le espera es la ira de Dios o una horrenda expectación de juicio, como dice la palabra. Pues básicamente eso es lo que celebramos en el día de expiación, ¿verdad? Y oramos y pedimos perdón por el pecado de todos aquellos que no le conocen al Señor, y examinamos nuestro corazón para ver si hay algún pecado del cual no nos hemos arrepentido. Entonces es importante en este día que nos preguntemos, ¿verdad?, cómo está nuestra relación con el Señor, si nosotros verdaderamente hemos creído en el sacrificio de Jesús, Yeshua, que nos puede salvar de pecado, si hemos decidido vivir una vida que le agrade, si hay cosas que todavía estamos haciendo que necesitamos rendir al Señor. Pues hoy es un día para recordar todas esas cosas, meditar en esas cosas y pedirle al Señor que nos cambie y que nos transforme, que nos quite todo lo que a Él no le agrada y que quite de nosotros todo corazón endurecido y nos dé un corazón nuevo, ¿verdad? Sensible a su voz y a su palabra. Pues vamos a orar. Dale la mano a papá. Sí, vamos a orar. Señor, mi Dios y Padre celestial, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos, Padre, te damos gracias por esta palabra que pudimos estudiar. Gracias por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias porque eres nuestro sumo sacerdote. Gracias porque nos has dado cada una de estas fiestas o tiempos señalados para recordar el plan de salvación que tú tienes para nosotros, desde que moriste por nosotros hasta nuestra entrada a la eternidad. Gracias, Padre. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, te pedimos perdón por los pecados de nuestra familia, por los pecados de todo el pueblo de Dios y por los pecados de todos aquellos que aún no te conocen, que te han rechazado, por aquellos que no se han arrepentido, Señor. Te pedimos que nos limpies de todo pecado y de toda maldad, que nos lleves al arrepentimiento, tanto a nosotros como a todos ellos, a todo tu pueblo, Señor, a todos, Señor, a toda la humanidad. Llévanos al arrepentimiento. Amén. Límpianos de todo pecado, Señor. Te pedimos, Dios, que nos cambies, que nos transformes y nos ayudes a vivir una vida digna de arrepentimiento, Señor, una vida que te agrade, una vida llena de fe, de amor, Señor, de obediencia a tus mandamientos, Señor. Te damos gracias, Señor, por enseñarnos lo que es la importancia, el significado del día de expiación, el día del perdón. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a continuar meditando en esta palabra y en tu sacrificio, Padre. Te damos gracias por todo, Señor, por tu presencia y por lo que sigues haciendo en nuestras vidas, porque no te rindes con nosotros, Señor. Aun cuando nosotros te fallamos, tú continúas siendo fiel. Como sumo sacerdote, continúas intercediendo por nosotros. Te pedimos, Señor, que no te rindas con nosotros y que nos ayudes, Señor, a hacerte fieles y a acercarnos a ti diariamente, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Gracias, amén. Amén y amén.